Buenos días, mi nombre es Vladimir García Plaza Brito, soy estudiante universitario de la Universidad Bicentenaria de Estado de Aragua del núcleo CREATEM. En el día de hoy vengo a la exposición de la actividad sumativa número 3 de los sujetos procesales del principio de la igualdad y el proceso penal. Los contenidos de las definiciones de los sujetos procesales, la clasificación de los sujetos procesales, características de los sujetos procesales, las partes como sujetos procesales, el artículo 2, Constitución y el principio de la igualdad, el principio de la igualdad y el proceso penal. Los sujetos procesales, las definiciones, son aquellas personas y órganos que intervienen en ese proceso jurídico que hacen posible en la relación de los procesos. Pueden existir. Mora del 2000. En sus partes es el proceso penal, quienes ejercitan en acciones penales en formas de querellas y acusaciones deducen en la prescripción penal, quienes se oponen a aquellas por ellos tantos imputados y las víctimas como los ministerios públicos juegan un papel fundamental como los sujetos procesales y el derecho penal venezolano. El sujeto procesales a la luz del Código Orgánico Procesal Penal y referirse en tópicos modal que definen el nuevo sistema procesal penal venezolano. Sus razones es simples, son ellos y nosotros, la esencia principal de los procesos penales, de lo impulsados de la forma del COP del 2021. En pocas palabras, sin sujetos procesales sencillamente no hay procesos férreos. En una de las virtudes que posee el Código Orgánico Procesal Penal es plenamente manifiesta que estos sujetos procesales de partes pasan a ser sujetos de conjuntos pasan a hacer revisión para cada uno de ellos. De ordinario pasan a interactuar y en el divenir en el proceso penal. Esto se comprueba en la clara individualización y delimitaciones de atribuciones legales que se hacen con la relación de cada uno de ellos en salto cualitativo y cuantitativo con relaciones al anterior ordenamiento procesal, quien era inquisitivos, donde esos expedientes se introducían como eje central del proceso, los que determinan y impresionando y comprimiendo el rol que los sujetos debían adoptar con estos nuevos sistemas acusatorios notables y sus aplicaciones. La clasificación de los sujetos procesales fundamentales son aquellos que integran en la relación jurídico-procesal, sin los cuales no podrán existir en el proceso, los cuales el órgano jurisdiccional y las partes del PNAS de orgánico jurisdiccional son aquellos que desarrollan la función de atender los relacionamientos y dirigir la relación del derecho, es decir, los plantean desarrollar dicen los procesos de enciclopedia judicial. Las partes son aquellas litigantes en el proceso y se rigen por los principios de igualdad, contradicciones duales y buena fe en lealtad procesal de la enciclopedia judicial. Las connaturales son aquellos que tienen intervenciones habitual decidida el proceso de aun cuando no forman parte de las relaciones jurídicas procesal, tales como secretarios, alguacil, escribientes, policiales, denunciantes, testigos y peritos. Se le llama connaturales porque sus intervenciones es
consona con la naturaleza del proceso penal. Las secretarias de igual, alguaciles, escribientes, policiales, denunciantes, testigos y peritos eventuales son aquellos que pueden tener una participación eventual en el proceso de la manera que pueden estar o no presentes en un enjuiciamiento concretado, tal en casos del demandante civil, del tercero civilmente responsable, del tercero excluyente y el público en general. Las características de los sujetos procesales son: concurren en la sustanción y procesos contenciosos, se adquieren la calidad del actor o del opositor, tienen la capacidad para realizar actos procesales de parte. Una de las partes, llamada actor, pretende en el nombre propio de otros las actuaciones de la voluntad de norma legal o ley frente a otros procesos. La otra parte, llamada acusados, es el cual se le exige el cumplimiento de una obligación, ejecute un acto de aclarar en una situación incierta. Como parte, como sujetos procesales, el Ministerio Público, en el artículo 111 del COP del 2021, es parte de lo obligatorio quien por primera vez imperio de la ley y en representación del Estado debe intervenir en todos los juicios de acciones públicas como parte de acusadora, así como de buena fe, observando en el respeto y garantía de que la ley concede un imputado dentro de los fines del Estado. Este vela por la exacta observancia y cumplimiento de la Constitución en las leyes de la República, con el objeto de asegurar a la ciudadanía la garantía de norma de solvimiento de la actividad social. Las víctimas del artículo 121 del COP de 2021 son aquellas personas directamente ofendidas por delitos, aunque no se haya constituido como querellas, y que no han sido afectadas directamente por la comisión del delito, hubiese sufrido o causa de estos daños desacibles del 2003, de Ruiz 2013. En el nuevo proceso de la penal venezolano de los delitos de la naturaleza pública, no solamente las personas natural o jurídica por ende asumen en este caso el carácter de parte de querellante. Se otorga la calidad de las víctimas de las integrantes de alguna sociedad comercial constituida en asociaciones sin fines de lucros, incorporan legalmente con una instalancia de la comisión de hechos punibles y respecto a la infracción cometida en un perjuicio de la misma por la quienes administraban o controlaban el derecho o de modo fáctico. El imputado en el artículo 126 del COP son todas aquellas personas que le señalen como autor o partícipe de un hecho punible por un acto de procedimiento de la actividad encargada de los persecución penal de conformidad con la establecido con el Código Orgánico Procesal Penal en el capítulo 126 de sección primera, el artículo 126. De igual forma se denomina imputados o imputadas en las personas investigadas a quien en fiscal del Ministerio Público le atribuyen
la comisión de unos hechos punibles en el acto de imputación forma ante de el fiscal o fiscal con la admisión de la acusación, el imputado o la imputada adquieren la condición de acusado o acusada. La denominación del imputado o imputada podrá utilizarse indistintamente en cualquier fase del proceso de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Las partes como sujetos procesales del tribunal, el artículo 108 del CO, en sujetos procesal que intervienen especialmente como órgano judicial competente, quienes deberán pronunciarse acerca de la afirmación o negación mediante sentencia sobre la culpabilidad o inocencia del imputado. Si su intervención es indispensable, porque sin ellas quedaría sin resolverse la situación del derecho material objeto de la controversia. De los auxiliares, el artículo 114 y 116 del CO, correspondiente a la autoridad de la Policía de Investigaciones Penales bajo la dirección del Ministerio Público, la práctica de las diligencias conduce a la determinación de los hechos punibles y identificación de sus autores y partícipes en la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Los órganos de la Policía de la Investigación deberán cumplir siempre con las órdenes del Ministerio Público. En ningún caso los funcionarios policiales podrán dejar transcurrir más 12 horas sin dar conocimiento al Ministerio Público de la diligencia efectuada en la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. En el artículo 2, la Constitución y el principio de la igualdad. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en 1999, el artículo 2, Venezuela se constituye en el Estado democrático y social del derecho y de justicia, propugna como valores superiores de sus ordenamiento jurídico y sus actuaciones de la vía y la libertad de justicia, de igualdad, en la solidaridad y democracia, de la responsabilidad social en el general, de preeminencia del derecho humano, en ética y pluralismo político. Establece en el hecho de que Venezuela es un estado que está fundamentado de forma del gobierno basado en la democracia, que del derecho humano, respeta a la pluralidad política y que mantiene la responsabilidad social para los ciudadanos, además de los que tienen como principios fundamentales en el respeto de la vida y la constitucionado en igualdad de derechos y obligaciones para cada uno de ellos. El principio de la igualdad dentro del marco de la Constitución del artículo 21, en el artículo 21 todas personas son iguales ante la ley y en consecuencia. El número 1, no se puede permitirán discriminaciones fundadas en raza, sexo y al credo, en condiciones sociales o aquellas que en general tengan por objeto o por resultado anual o menoscabar el reconocimiento, goce y ejercicio en las condiciones de igualdad, en los derechos de la libertad y toda persona. El número 2, la ley de la garantizar las condiciones judicial y administrativa para que la igualdad entre las leyes sea real y efectiva,
actuarán mediante la positiva y favor de personas o grupos que pueden ser discriminados, marginados o vulnerables. Protegerá especialmente a aquellas personas que por algunas de las condiciones antes especificadas se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta, sensacional, los abusos, maltratos que contra ellos se cometan. El número 3, solo se le dará el trato oficial a los ciudadanos o ciudadanas, salvo la fórmula diplomática. En el número 4, no se reconoce títulos nobiliarios ni distinciones hereditarias. La igualdad ante la ley tiene como fin fundamental la garantía de la igualdad entre todos los ciudadanos de la nación, evitando la discriminación racial o de algunos otros aspectos tales como sexo, credo o condiciones sociales. Ley compensatoria establece que la ley se encargará de hacer efectiva la defensa de la igualdad, adoptando medidas en favor de las personas o grupos que puedan ser discriminadas y además sancionadas, como los abusos o maltratos contenidos en contra de ellos. Tratamientos de títulos de nobleza. Se le dará el trato oficial del ciudadano o ciudadana de acuerdo a la fórmula diplomática, y además establecen que no se concederá títulos nobiliarios ni distinciones hereditarias. El principio de igualdad en procesos penales. La igualdad es ante la ley, igual bajo la ley, igualdad ante los ojos de la ley y igual judicial. El principio de reconocer que toda persona debe ser tratada de la misma manera por la ley, principio de isonomía, y que estas sujetas en las mismas leyes de justicia debido al proceso. Reconoce a la equiparación en la ley para garantizar que ningún individuo o grupo de individuos sea privilegiado o discriminado por el Estado, sin distinciones de raza o sexo, orientación sexual, géneros, origen, naciones, de color, origen técnico, religión u otras características, ya sean personales o colectivas, sin parcialidad. El principio del procesal de igualdad han estado establecidos también presentes en la fase preparatoria como una garantía esenciales protegida por el Código Orgánico Procesal Penal mediante la investigación de la verdad, así como los elementos de las convicciones que permitían fundamentar aquellas acusaciones fiscal o por el bien derecho de la defensa imputado en el artículo 262 de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. El principio procesal es la aplicación de toda legislación tengan la misma oportunidad de actuación dentro del proceso sin que ninguno se encuentre en una posición de inferioridad respecto o a lo demás. El principio según el segundo, en el cual la persona no puede ser tratada de manera diferente por las leyes y si no exista una situación fundada, razonable o supuesta de hechos igualdad, habrán de ser aplicados con una consecuencia igual. Este principio es una de las derivancias del principio de la igualdad ante la ley, pues refiere que las partes tienen poseer igual de condiciones en cuanto al principio debido al proceso
que se suma con la garantía de la constitucionales de justos, razones y confiables, que constituyen un aval en la asegurar de los derechos de la ciudadana frente a las administraciones de justicia y límite en el poder jurisdiccional del Estado, que debe necesariamente observar en toda extensión son penas de nulidad de sus actuaciones. En las conclusiones, los sujetos procesales y la ley del Código Procesal Penal. Y las conclusiones, las clasificaciones fundamentales en el artículo 2, las constituciones del principio de la igualdad, ante el artículo número 2, y el principio de la procesal penal. Las referencias de las bibliografías en la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica del Referendo Código de Orgánico Procesal Penal, en la Ley Orgánica de Reformas Códigos Orgánicos de Procesal Penal, de la Gaceta de Oficiales del 6.644 ordinaria, y del 17 de septiembre del artículo 105, 111, 120, 126 de la página 43, 45, 49 y 53, Caracas, Venezuela, en las piedras, de la enciclopedia judicial y del actual Fermín y situaciones. Gracias por su atención. Ha sido todo por hoy.